El Goatman, del condado de Prince George. Los residentes del condado de Prince George, en Maryland, han reportado avistamientos de un críptido conocido como el Goatman, el hombre cabra. Una criatura mitad hombre, mitad cabra, que mide unos 2 metros de altura. Se dice que el Goatman acecha los bosques y las orillas de las carreteras de la zona, y existen informes de encuentros agresivos y accidentes automovilísticos relacionados con este ser. Imagina que conduces por una zona remota del condado. A tu alrededor, los espesos bosques flanquean la carretera. Troncos de árboles antiguos y silenciosos forman una barrera improvisada a cada lado, tan densa que es imposible ver a través de ella, y tan alta que apenas deja ver el cielo nocturno. Hace mucho que no te cruzas con otro vehículo. Disfrutas de la paz y la soledad de conducir de noche. Esa sensación de ser la única persona en el mundo, con la radio encendida y nada frente a ti más que kilómetros que se acortan hacia tu destino. De repente, escuchas un estallido en la parte derecha del coche. Incluso antes de frenar en seco y derrapar, ya sabes que se te ha reventado un neumático. Te detienes en la grava suelta al borde del camino y maldices tu mala suerte. Apagas el motor, abres la puerta y dejas que se cierre con un golpe seco que rompe el silencio absoluto. Ves cómo tu aliento forma nubes de vapor en el aire gélido. Miras hacia la parte trasera del coche y confirmas lo que ya sabías. Es hora de sacar el repuesto y ponerse a trabajar. Miras a ambos lados. No se ve ni se escucha nada. Ni faros a lo lejos, ni el canto de un pájaro, ni una señal de vida. Tus herramientas caen sobre el asfalto con un ruido metálico y te pones manos a la obra. Por suerte, no tardas mucho, pero incluso en ese poco tiempo, el sudor frío te recorre la espalda y la frente. Arrojas la rueda pinchada y las herramientas al maletero. Te subes al asiento del conductor. Giras la llave y escuchas el rugido del motor cobrando vida. La radio vuelve a sonar. Algún DJ en una estación vete a saber dónde habla sobre la introducción de la siguiente canción. El alivio dura solo un instante. Al encender los faros, la oscuridad frente a ti se parte en dos y crees ver algo en la penumbra. Parecen 2 puntos rojos brillantes. Quizás las luces traseras de otro conductor muy por delante en este mismo tramo de carretera, olvidado de Dios. Los puntos desaparecen por un momento y vuelven a aparecer. No parecen hacerse más grandes ni más pequeños. No se alejan ni se acercan. Con una mano que apenas sientes como tuya, giras la llave para apagar el motor. La radio muere y las luces se apagan de nuevo. Sales otra vez al aire gélido, forzando la vista en la oscuridad para intentar identificar qué es lo que crees haber visto. Das unos pasos hacia adelante. Luego unos cuantos más. Una parte de ti te grita que vuelvas al coche y pises el acelerador, pero otra quiere saber qué estás mirando. Y allí están de nuevo. Tenues, rojos y brillantes, a la altura de los ojos, o incluso más arriba. Se apagan por una fracción de segundo y luego retoman su luz constante. Te detienes en seco y escuchas la nada, viendo cómo tu aliento flota a tu alrededor. Echas una mirada rápida por encima del hombro para confirmar a qué distancia está el coche. Miras hacia atrás aún más rápido y ves que las luces rojas se mueven ligeramente. Por primera vez, escuchas un ruido. No es exactamente una pisada humana, sino el sonido de algo golpeando el asfalto, seguido de un segundo golpe. Suenan como pezuñas. Solo hace falta un segundo más para que la idea cruce tu mente. Esos son ojos. Son los ojos de algo que ha empezado a avanzar hacia mí. Como si ese pensamiento fuera la señal, el sonido del golpe sobre el pavimento se vuelve más fuerte y frecuente a medida que esos ojos acortan la distancia. Sientes como si te echaran un cubo de hielo por la espalda. Un miedo fugaz a quedarte clavado en el sitio. Pero reaccionas al segundo siguiente. Te das la vuelta y corres hacia el coche. Forcejeas con la manilla un par de veces antes de que abra.
mientras el sonido de lo que sea que se acerca es cada vez más estruendoso. Te lanzas al asiento, das un portazo y arrancas. Cuando el motor finalmente gira y los faros cortan la oscuridad, revelan a tu extraño acompañante en esa pista remota en medio de la nada. Mide fácilmente más de 1,80 m, pero tiene unos ojos rojos sobrenaturales que ves cada vez más claros. Tiene una expresión feroz en el rostro, va sin camisa a pesar del frío cortante, y agita los brazos mientras se lanza hacia el coche. Con un estruendo, se arroja sobre la parte delantera y arranca la antena de cuajo. Sus manos golpean el parabrisas y lo que parecen ser pezuñas en lugar de pies rayan la pintura y abollan el metal. No hay tiempo para pensar, solo para acelerar a fondo. Entre una nube de polvo, el coche sale disparado y empieza a ganar velocidad. Por un momento terrorífico, temes que logre sujetarse, que te lleves un pasajero no deseado el resto del camino. Pero con un volantazo brusco, la criatura se desliza por el techo y cae a la carretera, aterrizando de pie antes de perderse corriendo en las profundidades del bosque. Te quedas solo con una historia extraña y algunas reparaciones menores que hacer en el próximo pueblo. Ahora, imagina todo eso. Pero intenta ponerte en mis zapatos. Intenta sentir el miedo. Imagina el terror y trata de comprender la confusión que sentí. Y luego, imagina que cuando empiezas a contarle esta historia a la gente, pensando que se van a quedar boquiabiertos, que te pedirán detalles o que intentarán averiguar dónde pasó para evitar el lugar, la mayoría reacciona con una indiferencia casi aburrida. Ah, entonces viste al Goatman, como si yo fuera el loco, como si fuera culpa mía no haber sabido de él. Según me han informado casi todos los lugareños a los que les he mencionado esto, no soy el primero y probablemente no seré el último. Algo se esconde en los bosques de esa parte de Maryland, y le han echado la culpa de todo tipo de cosas a lo largo de los años. Pérdida de ganado, el Goatman, vandalismo menor, el Goatman, ¿qué se le va a hacer? ¿Problemas con el coche y una factura de reparación enorme? Bueno, hablando con los locales parece que el error fue mío y no de él. Debiste saber que no se debe pinchar una rueda en su parte del bosque. Mi error. Lo siento mucho, Goatman. No volverá a pasar. Porque no pienso volver a conducir en un radio de 150 kilómetros cerca de esos bosques. ¿Y tú? El incidente en Stanmore Country Park. Soy de Londres, y esto me pasó en el Reino Unido. Estaba fuera con mis dos amigas, Demi y Ava. El día empezó de lo más normal. Demi y yo estábamos en un parque de picnic. El plan original era reunirnos todos allí para pasar el rato, pero Ava llegaba tarde. Ya era tarde cuando Ava por fin llegó. Acababa de pasar por una ruptura, así que yo sabía que el día iba a ser uno de esos tranquilos, de apoyo. Nos relajamos un rato y luego ella sugirió comprar una cámara desechable y salir a tomar fotos. Y eso hicimos. Somos del sur de Londres, pero Ava quería que fuéramos bastante al norte, a un lugar llamado Stanmore. No voy a mentir, era una zona muy hermosa, pero cuando llegamos al Country Park, bueno, para contexto, cuando decimos Country Park, nos referimos básicamente a un bosque. Sé lo que están pensando. Se metieron en el bosque, se buscaron lo que sea que les pasara. Y es justo, pero Demi y yo solo queríamos cuidar de nuestra amiga Ava. Mientras el sol empezaba a ponerse, tomamos un montón de fotos y nos divertimos mucho. Después de tanto jugar y hacer fotos, decidimos descansar un poco. Nos relajamos en un campo y fue bastante agradable. El sol se ponía y pensábamos quedarnos un poco más antes de emprender el regreso. Mientras estábamos allí, les juro que nada se sentía extraño. Era un ambiente normal, acogedor, como en esas películas donde siempre sabes cuándo cambia el ánimo. Pero en ese momento, todo estaba bien. Un poco más tarde,
Me dieron muchas ganas de ir al baño, así que dejé a las chicas y me interné en el bosque. Sabía que querían hablar sobre la ruptura, así que decidí darles su espacio. Encontré un árbol, hice lo mío, y ahí fue cuando empecé a sentirme inquieta. Fue esa vibra de, oh no, me están observando, pero no veía a nadie. El bosque estaba en silencio, salvo por el gorjeo de algún pájaro. Regresé con las demás y nos quedamos un rato, hasta que de repente, todos los sonidos parecieron drenarse del lugar. No se oía nada, ni pájaros, ni el crujir de los árboles, ni nada. Un silencio sepulcral. Todas lo notamos y nos miramos entre nosotras. Y entonces, no es que lo viera una, es que lo vimos todas. Volando justo por encima de los árboles, había una luz brillante. Al instante pensamos, un avión, un dron, cualquier cosa lógica. Pero entonces la luz simplemente se desvaneció y reapareció en un lugar totalmente distinto. Era casi como si estuviera jugando con nosotras, como si quisiera que corriéramos. Me di cuenta de que Demi ni siquiera estaba concentrada en lo que estaba pasando, así que seguí su mirada, y allí había una mano humana. Pero era extraña. Estaba saludando, pero la mano era pálida, casi azul, con las venas muy marcadas. Eso fue lo que nos hizo estallar. Empezamos a correr hacia el bosque. Yo me quedé pegada a Ava, pero mientras corríamos nos dimos cuenta de que Demi ya no estaba con nosotras. Miré hacia atrás y noté que algo nos perseguía, pero nunca logré ver qué era. Ava y yo logramos llegar a la entrada, pero Demi no aparecía por ningún lado. La llamé varias veces. Contestó una vez, pero no escuchamos nada durante unos segundos, hasta que preguntó por Ava. Fue rarísimo, porque Ava estaba justo a mi lado. Y entonces se cortó la llamada. Yo estaba lista para volver al bosque a buscarla, pero Ava me suplicaba que no fuera, que no la dejara sola, así que tuve que quedarme a consolarla. 10 minutos después, Demi salió caminando. Se veía tranquila y serena, pero no sé qué era. Se sentía extraña, como si fuera ella, pero no exactamente ella al mismo tiempo. No quise decir nada por si estaba procesando algo de lo que vio. Decidimos volver a casa, pero aquí es donde creo que nos equivocamos. Demi insistió en no viajar con nosotras. Terminamos yéndonos por nuestra cuenta y, esa misma noche, nos bloqueó de todas partes. Instagram, números de teléfono, todo. No sé qué más pasó, pero respecto a esa extraña luz que vi en el cielo, supe después que en 1984 alguien tuvo una experiencia similar en esa misma zona. Pero la verdad, simplemente no sé qué pensar. El pequeño guardián del camino. Soy un hombre de campo y lo he sido durante 35 años. Crecí en el bosque, me memorizo los árboles y me gano la vida recolectando setas. Conozco cada arroyo, cada arbusto, cada matorral de bayas y cada tronco caído. Lo que se te ocurra. Estaba en una carretera forestal, llevaba ya 9 horas allí y no se veía ni un alma. Recogí algunas setas y al mirar hacia el camino, vi que una roca se había desprendido de la ladera empinada de la montaña, quedando justo en medio de la carretera. Tomé nota mentalmente de que tenía que moverla para no pasarle por encima con el coche. Terminé de recolectar, regresé al vehículo y, al levantar la vista, vi lo que parecía ser una cosita marrón, de unos 60 o 70 centímetros de altura, caminando desde un lado de la carretera hacia la roca. Mi primer pensamiento lógico fue que era una ardilla, pero vi que caminaba sobre 2 piernas. Parecía llevar ropa de tela marrón o de piel, y tenía forma humana, pero en miniatura. No iba correteando de forma errática. Caminaba tranquilamente sobre 2 piernas, como lo haría un humano, de forma casual, como si fuera una tarea monótona y rutinaria de su día a día. No podía creer lo que veía. Tenía que ser otra cosa.
Subí al coche y avancé por la carretera. Al llegar al punto, vi que la roca había sido empujada de vuelta al lado del camino de donde vino. Se había caído del cerro, rodado hacia mi izquierda, y ahora estaba allí, sentada al lado derecho de la carretera. Había marcas de arrastre, como si alguien la hubiera deslizado. Miré, olfateé, agucé los sentidos y escuché. Nada. No sé dónde viven los gnomos, pero esa sección del bosque, parcialmente talada, parecía el lugar perfecto para un clan de estas cosas. Muchos escondites, aislado, cerca del agua y con muchísimas rutas de escape. Podrían cavar fácilmente pequeños agujeros en las montañas y estar protegidos contra intrusos. El camino secundario para entrar estaba inundado, y parece que sucede a menudo, así que estos tipos tienen hasta su propio foso. Estoy seguro de que le estoy dando demasiadas vueltas. Fue un viaje largo subiendo y bajando la montaña, y luego el trayecto a casa. Pero no puedo explicar esto de ninguna otra forma que no sea un pequeño hombre del bosque. Estoy 1000% seguro de lo que vi. Estaba cerca de una zona militar de interés especial, supuestamente cerrada por la presencia de unas mariposas nativas, pero empiezo a preguntarme si esa área de investigación realmente tiene que ver con mariposas. Después de todo, pueden meterte a la cárcel, prohibirte la entrada a los parques y multarte con $5,000 si te llevas una sola valla de dentro de ese límite. Al crecer, mi padre me enseñó a ser muy respetuoso con los demás y con sus culturas, y me pregunto si esto es algo similar. Sombras en el Valle de Ohio. Mi padre es un marine retirado. Se alistó a los 17 años y sirvió hasta los 40, así que básicamente toda su vida ha sido la de un marine. Son una casta aparte. No les importa tu color de piel ni tu religión, solo que cumplas con tu deber y honres el uniforme. Mi padre lo ha visto todo. Estuvo destinado en Nicaragua, Okinawa, Irak, Afganistán, lo que se te ocurra. Y trozos de esos lugares siempre se quedaron con él. Él nos crió para ser conscientes de los demás, para respetar y honrar otras culturas, y para no tratar a nadie injustamente solo por ser diferente. No diría que mi padre es supersticioso. Es precavido y le gusta estar preparado, pero no llega a la superstición. Siempre nos contaba historias de fantasmas o de guerra, exageradas para entretenernos, pero había una historia que nunca cambiaba. Nunca la contaba para que sonara divertida o espeluznante. La contaba exactamente como la escuchó. Era la historia de uno de sus amigos marines, que era nativo americano. Este amigo le contó a mi padre su encuentro con cierta criatura del folclore nativo. Cualquiera que sepa un poco de estas leyendas sabrá exactamente de qué estoy hablando. Pero, por favor, perdónenme que no quiera pronunciar su nombre. Mi padre siempre contaba esto como una advertencia, para que supiéramos que, aunque la cultura en la que crecíamos no creyera en ello, había otras que sí, y el lugar donde vivimos es el hogar de esas culturas. Por eso, mis hermanos y yo siempre intentamos ser lo más respetuosos posible. Vivo en el Medio Oeste, en el Valle del Río Ohio. En mi estado hay muchísima naturaleza y parques estatales con lagos, campamentos y senderos. Esta zona es el hogar de muchas tribus nativas, como los Miami, los Erie, los Shawnee y los iroqueses. Debido a esto, mucha gente aquí es respetuosa con su cultura. A mi padre y a mí nos gusta entrenar juntos, nos encanta el senderismo, y eso es lo que decidimos hacer hoy. Fuimos a un parque estatal cercano. El sendero empezaba en un aparcamiento, bajaba por un arroyo, y luego tenía una subida bastante empinada de regreso. Por el camino ves formaciones rocosas preciosas, manantiales y flores. Había llovido hacía unos días, así que estaba todo muy embarrado, pero íbamos a buen ritmo. Cabe notar que mi padre siempre lleva equipo de emergencia, una navaja multiusos y una linterna. Normalmente la lleva en el bolsillo, pero cuando llegamos a la parte más baja del sendero, cerca del arroyo, sacó la navaja. No vi que hubiera visto nada,
Ni siquiera parecía haber mirado algo en particular, así que decidí no preguntar. Pero inmediatamente noté que algo no iba bien. Sentí un miedo sordo en la boca del estómago. Podría jurar que alguien nos estaba observando, pero me negué a darme la vuelta por miedo a confirmar mi sospecha. A pocos metros de donde mi padre sacó la navaja, empecé a ver sombras por el rabillo del ojo. Eran sombras que no deberían estar ahí. Mi sombra estaba frente a mí, y la de mi padre frente a él. Intenté convencerme de que eran solo sombras de las plantas, pero conozco esos senderos mejor que la palma de mi mano, y esas sombras no debían estar ahí. 5 minutos después, escuché voces. Muy bajas, susurradas. El sonido me heló la sangre. No entendía todo lo que decían, pero escuché frases como ve, ven a mí, mira, y luego unos shh, muy marcados que ninguna planta, viento o animal podría producir jamás. El campamento más cercano estaba a casi 5 kilómetros de vegetación densa, y el aparcamiento estaba tan lejos que ni siquiera se oían los coches de la autopista. Mi padre tuvo que escucharlo, porque empezó a caminar más rápido en cuanto empezaron las voces. Empezó a trotar y yo con él. Cuando llegamos a la subida, me puso la mano en el hombro. Me dijo que simplemente trepara usando las rocas y ramas para no resbalar con el barro, y que no me diera la vuelta. Dijo que perdería el equilibrio y me caería si lo hacía. Yo sabía que eso era una tontería. La subida era empinada, pero no tanto, pero le hice caso. Salimos de allí a toda prisa, con el sonido de algo moviéndose entre los árboles siempre cerca de nosotros. Mi padre llevaba la navaja abierta, y prácticamente corrimos hasta su coche. Normalmente, después de una caminata, nos quedamos un rato estirando, bebiendo agua, limpiándonos el sudor y revisando si tenemos garrapatas antes de los 20 minutos de viaje a casa. Pero hoy, en cuanto llegamos al coche, cerró la navaja, se la guardó y me dijo: «Súbete y abróchate el cinturón». Mis ojos estuvieron clavados en la carretera todo el camino de salida del parque. Una vez en la autopista, ambos nos relajamos un poco. Nos detuvimos en una gasolinera vacía, lo que solemos hacer. Nos revisamos las garrapatas, nos secamos el sudor y bromeamos sobre lo cubiertos de barro que estábamos. Compramos agua y algo de picar y seguimos hacia casa. Durante el trayecto íbamos bromeando como siempre, pero al entrar al pueblo me miró y me dijo muy seriamente: «Nos siguió por todo el sendero. No quería asustarte. Lo siento». Yo solo asentí, y eso fue todo. Hemos ido a ese parque y a ese sendero específico incontables veces, y nunca había pasado nada igual. No creo que mi padre tenga planes de volver jamás a ese lugar. Y por supuesto, no se lo contó a mi madre. El acechador del bambú. Todas las partes de esta historia ocurren en la casa de un amigo que ya sabíamos que era extraña. La primera mitad es un relato de segunda mano y ocurrió hace unos 15 años, antes de que pudiéramos conducir. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de ese amigo. Éramos muchos. Ya no recuerdo el número total, pero al menos 8, muy probablemente más de 10. 3 o 4 de ellos decidieron que no querían estar en el sótano caluroso y salieron a saltar la valla que separa la casa del resto de la propiedad para correr por el lecho seco de un viejo río. Se fueron, y unos 5 o 10 minutos después, yo también sentí demasiado calor. Agarré un refresco y subí al rellano. Desde ahí tenía vista a las 2 escaleras de la casa y también a la parte de la propiedad a la que se habían ido mis amigos. Poco después, los que se habían ido a jugar en la oscuridad regresaron gritando y saltaron la valla de golpe, mientras los perros de mi amigo, que suelen ser tranquilos, empezaron a volverse locos. Les abrí la puerta porque era más fácil que lidiar con la cerradura electrónica, y se detuvieron en el porche delantero, sin aliento. Un par de amigos bajaron las escaleras al oír el alboroto y nos contaron que estaban bromeando cuando, de repente, uno de los grupos de bambú empezó a traquetear y a sacudirse violentamente.
Dijeron que los tallos se partían y crujían, y que algo les lanzó un objeto. Les dijimos que eran unos mentirosos y que se largaran. Les dimos unos refrescos y dejamos pasar el asunto. Eventualmente, recuperaron el valor para salir de nuevo, pero esta vez 2 personas nuevas decidieron acompañarlos. Uno de los que fue en la primera tanda se quedó fuera, pero se llevaron a uno de los perros. Tardaron un poco más, dejaron las puertas abiertas para que el perro pudiera pasar y se internaron en el bosque. Mi amigo, el que juraba que algo los había atacado, se quedó en el porche conmigo y otro compañero. 4 de ellos estaban en el bosque y al menos uno seguía en el sótano sin interés en el asunto. Estábamos hablando pestes de ellos mientras el único que sí había estado afuera los defendía. No mucho después, 10 minutos como máximo, escuchamos un grito desgarrador. El perro empezó a ladrar, contagiando a los otros perros, y ahí venían todos saltando la valla otra vez. El perro se escurrió por la puerta como un profesional. La historia fue un poco diferente esta vez. No podían quitarse de encima la sensación de ser observados, y, una vez que se alejaron lo suficiente como para no ver las luces de la casa, algo hizo que el perro gruñera. Se dieron la vuelta y vieron lo que parecía ser un par de ojos gigantes, a más de 1,80 m de altura, de un rojo escarlata ardiente, mirándolos fijamente. Los ojos parpadeaban, desaparecían y volvían a aparecer unos pasos largos hacia la derecha. Luego otra vez, y otra vez. Con un terror creciente, se dieron cuenta de que lo que fuera eso se estaba posicionando suave y lentamente entre ellos y la casa. Eso fue lo que los hizo entrar en pánico y salir corriendo hacia la seguridad. Aunque en ese momento pensamos que era una tontería, unos años después me encontré cara a cara con esos mismos ojos rojos ardientes sobre el techo de mi coche, mirando hacia la puerta principal de mi casa. En otra ocasión, me observaron fijamente antes de que pudiera siquiera encender el motor. Y aunque mis encuentros no fueron tan aterradores como los de ellos, fueron lo suficientemente malos. A día de hoy solo puedo decir que le den a eso, absolutamente. El nadador del puente ferroviario. Cuando estudiaba en Iowa City, solía salir a correr y siempre me tomaba un descanso en un puente de tren. Hacía muchas carreras nocturnas, a veces ya bien entrada la noche, y ahí era cuando escuchaba algo nadando cerca del puente. Por el ruido, parecía tener el tamaño de un humano o de un ciervo. Una noche se me hizo tarde y volví a escucharlo, pero esta vez alcancé a ver algo oscuro en el agua. Parecía el perfil de una cabeza muy grande. Pregunté, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» La cosa se detuvo en seco y me miró. Estaba oscuro, pero podía sentir perfectamente que me estaba clavando la vista. Nos quedamos así entre 30 segundos y 1 minuto. Luego se sumergió y no volví a verlo ni a escucharlo más. Me dije a mí mismo que era una persona nadando, pero ¿por qué no contestó al saludo? Además, ¿a dónde se fue después de sumergirse? El río era lento. Habría escuchado si hubiera salido a la superficie o si hubiera salido del agua, a menos que hubiera nadado más de 30 metros bajo el agua. Es lo más cercano que he estado de ver un críptido. Algunos dicen que podrían ser castores o nutrias. He visto nutrias de río y aquello era demasiado grande para ser una de tamaño normal. Nunca he visto una que mida 1,80 m, y no creo que vivan cerca de Iowa. También era demasiado grande para ser un castor. Los veo todo el tiempo y siempre dejan señales claras, como presas o árboles mordidos. Además, nunca he visto castores activos de noche, solo durante el día. Quiero pensar que probablemente era solo una persona, tal vez alguien sin hogar que no quería que lo molestara, o tal vez era algo más. ¿Ustedes qué creen? La sonrisa en la oscuridad de Arkansas. Eran como las 2 de la mañana y viajaba en la furgoneta de la empresa con 2 compañeros. Volvíamos a casa, a Fayetteville,
después de hacer un inventario nocturno en el noreste de Arkansas. Íbamos hablando y riendo, haciendo todo lo posible para que el conductor se mantuviera alerta y despierto. Viajamos mucho por este trabajo, y yo siempre me quedo despierta para vigilar la carretera y al conductor. Yo estaba en el asiento central de la segunda fila, pero tenía que inclinarme hacia adelante, entre los dos asientos delanteros, para poder seguir la conversación. Acabábamos de pasar por un pueblo pequeño, y, al final del pueblo, había una gasolinera abierta las 24 horas, donde la carretera se bifurca en direcciones opuestas. Giramos a la izquierda para subir rodeando la montaña. Me quedé mirando hacia adelante, hacia la carretera llena de curvas. Solo nos rodeaban árboles. Ya no había luces del pueblo, solo oscuridad. Habíamos avanzado quizás 1,5 kilómetros por ese camino serpenteante, cuando algo me llamó la atención. Sentí el impulso de girarme y mirar hacia el lado derecho de la carretera, justo más allá del tenue brillo de los faros de la furgoneta. Y, no es broma, solté un grito de asombro por lo que vi. Aunque viajábamos probablemente a 100 kilómetros por hora y fue un destello fugaz en mi campo de visión, no puedo olvidarlo. La mejor manera en que puedo describirlo es como la cara de un perro robusto con una sonrisa extremadamente amplia y una melena de león alrededor. Tenía más o menos el tamaño de un pitbull grande. El cuerpo estaba sumergido en la oscuridad, pero juro que me estaba mirando directamente a los ojos. Se sentía amenazante, con esa enorme sonrisa llena de dientes. Después de mi grito, mi compañero me preguntó qué había pasado. Les pregunté si habían visto lo mismo que yo. Me preguntaron qué era, y traté de describirlo lo mejor que pude. Ambos dijeron que no habían notado nada en absoluto, y simplemente se encogieron de hombros y se rieron. Dijeron que seguramente estaba tan cansada que estaba empezando a ver cosas. Pero yo lo vi, de verdad lo vi. Empecé a llamarlo mi chupacabras personal. Sé que se supone que no lucen así, pero es una criatura misteriosa y realmente no sé qué era, así que nunca pude darle un nombre adecuado. El coyote que no dejó rastro. Una noche, hace unos 5 años y medio, iba conduciendo de la casa de mi padre hacia la de mi madre. Mi novia venía siguiéndome en su propio coche. En un momento, bajé la vista un segundo, y cuando volví a mirar hacia adelante, había un coyote masivo frente a mi coche. Estaba todo sarnoso, tenía unos dientes enormes y era extremadamente alto. No pude evitarlo, y lo atropellé yendo a unos 80 kilómetros por hora. Incluso sentí el impacto, el golpe seco en el coche al golpearlo. Mi chica me vio y frenó en seco. Me llamó de inmediato preguntándome qué había pasado. Cuando se lo conté, se asustó muchísimo porque ella no vio absolutamente nada, ni tampoco vio salir nada de debajo de mi coche. Estábamos muy alterados, así que simplemente terminamos el trayecto hasta lo de mi madre. Una vez allí, revisamos mi coche y estaba destrozado, como si hubiera chocado contra otro vehículo o algo sólido. Le conté a mi madre, y todos regresamos al lugar del accidente. Pero allí no había ni rastro del cuerpo del coyote, ni siquiera piezas de mi propio coche. Aquello me dejó mal durante mucho tiempo. Damos un salto en el tiempo hasta hace unos meses. Mi ahora prometida se enteró de la existencia de una criatura llamada Skinwalker, cambiapieles, y, mientras lo comentábamos y nos preguntábamos si eso habría sido lo que atropellé hace años, escuchamos un grito de mujer desgarrador justo en nuestra puerta principal. Juro que sonó como si ella tuviera la boca pegada a la madera de la puerta. Pero cuando fuimos a revisar, no había nadie. Ese día juramos que nunca más volveríamos a hablar de aquel incidente. Luces sobre Rendlesham y el Triángulo de Suecia. El bosque de Rendlesham, en Suffolk, Inglaterra, es escenario de uno de los casos ovni más famosos de la historia.
Personal militar informó haber encontrado extrañas luces brillantes y una aeronave no identificada. Un testigo describió un objeto de forma triangular. Aunque el Ministerio de Defensa británico concluyó que el incidente fue una confusión con una aeronave ligera, hay historias que van mucho más allá. ¿Alguna vez has escuchado una historia tan increíble que consideraste no contársela a nadie? Una de esas cosas que parecen tan ridículas e improbables que sabes que, si fueras tú quien la escuchara en lugar de contarla, serías el primero en decir que nunca ocurrió. Bueno, yo tuve una de esas noches hace años. La única diferencia es que, al final, resultó que mucha otra gente vio exactamente lo mismo que yo. Estaba destinado en Suffolk, justo al lado del bosque de Rendlesham. Si alguna vez lo vieras, lo reconocerías. Extensiones interminables de bosque que se retuercen sobre sí mismas. Un lugar agradable para pasar el rato, pero donde es muy fácil perderse. Era una noche tranquila, y sin mucho más que hacer, salí a caminar. Iba disfrutando del silencio de la tarde, despejando la mente, dejando que mis pies siguieran el sendero por instinto mientras caminaba con el cuello estirado hacia atrás, mirando el cielo de obsidiana. Observaba el parpadeo de las estrellas que aparecían y desaparecían tras cada rama. Algo en la vasta vacuidad del espacio siempre me ha hecho sentir de cierta manera, una sensación difícil de describir, como si fuera totalmente insignificante en el gran esquema de las cosas, pero al mismo tiempo, como si eso no importara realmente. Allí estaba yo, observando las estrellas, cuando algo apareció. Inicialmente fue solo un destello, más bien un brillo entre las copas de los árboles, rápidamente engullido por el siguiente grupo de ramas que me bloqueaba la vista. Me detuve y miré fijamente. Caminé unos pasos más hasta que el cielo volvió a ser visible, pero no había nada más que las estrellas y la luz de la luna. Entonces ocurrió de nuevo, algo justo al borde de mi visión, merodeando en la esquina más alejada de lo que alcanzaba a ver. Algo brillante, algo grande y algo que parecía estar mucho más cerca de lo que debería. Eché un vistazo rápido y vi que los árboles se abrían a mi derecha. Tropecé entre la maleza hacia un prado cercano, buscando el centro, lo suficientemente lejos para tener una vista despejada sobre los árboles. Cuando me di la vuelta, todo se volvió más confuso. Había algo ahí arriba, bajo en el cielo. Parecía mantenerse en posición como un helicóptero, pero no se escuchaba el característico golpeteo de las palas del rotor, ni ráfagas de aire hacia abajo, ni movimiento en las hojas. En su lugar, lo único que escuchaba era un extraño zumbido que parecía fuerte y grave al mismo tiempo. Lo que fuera eso tenía una forma extraña. La luz que emitía parecía venir del propio cuerpo del objeto, no de ningún foco. Y, fuera por un truco del ángulo o no, se veía casi triangular. Conozco los aviones, los he visto, los he reparado y he volado en ellos. Eso no era un avión. Muéstrame un avión con cuerpo triangular que pueda quedarse suspendido en el aire, en silencio casi total, y te diré exactamente por qué te equivocas. Tenía símbolos extraños por todas partes, tan cerca que podía distinguirlos, formas que no eran letras ni números. Era algo completamente diferente a todo lo que había visto. Se quedó allí, recortado contra la oscuridad, y después de lo que pareció un breve instante por un lado y una eternidad por el otro, salió disparado mucho más rápido de lo que parece razonable, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí, clavado en el sitio, dejando que la oscuridad tomara el control, mirando al lugar donde había estado e intentando descifrar qué demonios acababa de presenciar. Volví al bosque para ver si encontraba algo más. Pude oler madera chamuscada. Algunas de las partes superiores de los árboles habían sufrido daños por calor. Debía ser por lo que vi. Me quedé un rato, pero no hubo nada más. Al regresar a la base, intenté pensar en una explicación razonable, pero no se me ocurría ninguna. Quizás lo imaginé,
Quizás fue algo ordinario y lo malinterpreté. Pero al llegar, resultó que no fui ni de lejos la única persona que vio algo raro en el cielo. Todo el lugar era un hervidero. La gente daba sus versiones y era cada combinación posible. Que si era ovalado, que si era como un platillo, que si era un cubo. Que si brillaba, que si era oscuro, que si parpadeaba en varios colores. Que si colgaba en silencio o cruzaba el cielo con un rugido atronador. Los periódicos de los días siguientes publicaron reportes de civiles, y era exactamente la basura que esperarías que publicaran. Algunos afirmaban haber visto un choque, un naufragio humeante en medio del bosque donde vieron criaturas humanoides sentadas fumando en la hierba. Por supuesto, todo había desaparecido para cuando las autoridades llegaron. Así es como siempre parece suceder. No intentan matar la historia, intentan que cualquiera que la repita parezca un loco. Demasiada gente reportó lo mismo. Demasiados testigos independientes repartidos por la zona para que fuera una coincidencia. Lo que fuera realmente, no lo sé. Lo que no era, era una aeronave ligera, y eso fue lo que las autoridades decidieron declarar como el resultado oficial de su investigación. Por supuesto, nos dijeron en términos muy claros que nos calláramos, que no participáramos en la difusión de esas historias estúpidas que alentaban a los locos. Díganme ustedes, ¿por qué tenían tanto interés en que nos calláramos? ¿A quién beneficiaba realmente? Sabían que hablaríamos entre nosotros, que compararíamos notas y que las teorías seguirían fluyendo. Es como intentar detener las cataratas del Niágara con una silla de cocina. Hasta el día de hoy, me juego mi reputación por lo que vi, que es exactamente lo que les acabo de contar. Nada más. Ni criaturas, ni restos, ni mensajes transmitidos desde más allá de mi comprensión. Algo muy diferente visitó nuestro bosque esa noche y, hasta hoy, no tengo idea de qué quería. No tengo pruebas, solo mi palabra. Avistamiento en las Ozarks. Mi familia tiene una cabaña en un terreno remoto en las montañas cerca de las Ozarks. Suele ser muy tranquilo, pero anoche fue algo totalmente distinto. Acabo de enterarme de que esta zona es conocida por avistamientos de ovnis. No digo que fuera eso, pero no puedo explicarlo de otra manera. Estábamos afuera junto a una fogata y, después de que el resto de mi familia se fuera a dormir, solo nos quedamos mi padre, mi hermano y yo disfrutando del aire fresco de la noche. Alrededor de la medianoche, empezamos a hablar sobre las estrellas y los planetas, así que nos recostamos a mirar el cielo. Mi hermano señaló una luz que era notablemente más brillante que todo lo demás, y se movía de forma constante. Al principio pensé que era un avión o un satélite, pero mi padre dijo, «Esperen, mírenla de cerca». A mi padre y a mí siempre nos han fascinado los ovnis y los fenómenos extraños, así que estábamos en alerta máxima. Mientras me enfocaba en la luz, me di cuenta de que no seguía una trayectoria recta. Estaba zigzagueando de un lado a otro, haciendo movimientos pequeños y bruscos mientras se dirigía al este. Estábamos atónitos hablando de lo extraño que era cuando, de repente, la luz cambió de dirección bruscamente hacia la cresta de la montaña del norte. Pensé, no puede ser. Y entonces, la luz simplemente se detuvo, completamente inmóvil, suspendida sobre la cresta durante lo que parecieron 5 minutos. En ese punto, todos estábamos convencidos de que no era un satélite. Mi hermano no dejaba de decir, «Esto es una locura». Después de un rato, la luz se movió de nuevo, esta vez derivando lentamente hasta perderse de vista detrás de una colina. Nos sentamos en silencio durante 1 minuto intentando procesar lo que acababa de pasar. Luego nos fuimos a dormir, pero no pude quitarme la sensación de que acabábamos de ser testigos de algo inexplicable. El Triángulo Silencioso de Suecia.
Soy un hombre de más de 40 años que vive en el sureste de Suecia. Esto me ocurrió en el año 2012. Tenía unos 30 años en ese entonces. Estaba saliendo de casa para dar una caminata nocturna hacia mi lugar de trabajo, un periódico local. Era una noche agradable de mediados de verano, unos 20 grados Celsius, una temperatura ideal. El cielo estaba estrellado y brillante, con muy pocas nubes. Estaba solo y no se veía ningún coche ni otra persona. Caminaba con calma, a un ritmo constante, mirando ocasionalmente hacia el hermoso cielo nocturno cuando, de repente, noté algo totalmente fuera de lo común. En ese momento sentí un frío antinatural recorriendo mi cuerpo. Al mirar hacia el cielo, vi algo desconocido. Era una forma increíblemente oscura que se movía silenciosa y lentamente a través del cielo nocturno. Tenía la forma de un triángulo gigante, pero era demasiado grande para ser cualquier cosa que yo conociera. Ahora, algunos de ustedes pensarán, probablemente era un avión. Les digo con total certeza que no era un avión. Vivo muy cerca de una base aérea militar y estamos muy acostumbrados a ver todo tipo de aviones, militares y civiles, todo el tiempo. Esto definitivamente no parecía fabricado por humanos. Esa forma triangular oscura no hacía ruido mientras se desplazaba lenta y firmemente. Era como un vacío de oscuridad total contra el cielo nocturno. Lo único que revelaba su ubicación era que bloqueaba la luz de las estrellas en una zona enorme sobre mí. No tenía luces de ningún tipo. Parecía moverse hacia el nor-noroeste a una velocidad de crucero constante, al menos a unos pocos cientos de metros de altura. Pero repito, era demasiado grande para ser algo hecho por el hombre. El dragón de escamas púrpuras. Hasta que cumplí los 12 años, estaba totalmente convencido de que los dragones existían, y nada de lo que alguien pudiera decirme me haría cambiar de opinión. Incluso logré convencer a uno de mis primos. Mi creencia se basaba en esta historia. Tenía unos 4 años en aquel entonces. No tengo idea de qué día era, ya que para mí el tiempo era una ilusión. Me acababa de despertar y mi papá se había ido al trabajo. Recuerdo haber sentido una necesidad imperiosa de mirar por la ventana, así que trepé a la cama para lograrlo. Al mirar hacia afuera, durante unos segundos, la ventana entera se llenó con una masa escamosa de color púrpura, que se movía a una velocidad extrema cuesta arriba. Sin embargo, a pesar de la rapidez, parecía que no terminaba de pasar nunca. Seguía y seguía. Supe de inmediato que tenía que ser un dragón, y me puse todo emocionado, queriendo abrir la ventana para verlo mejor. Pero yo no sabía cómo abrirla y finalmente, la masa desapareció. El dragón había terminado de subir la colina. Aún con ganas de verlo, fui e intenté abrir la puerta para salir, pero estaba cerrada con llave. Entonces fui a despertar a mi mamá, quien estaba comprensiblemente molesta por haber sido despertada de repente por la historia de un dragón, y me mandó de vuelta a dormir. La razón por la que solía creer en esto de forma tan vívida, y no lo veía simplemente como un sueño, es porque nunca pude identificar el momento exacto en que desperté después de ver al dragón. No recuerdo haber despertado antes, ni haberme vuelto a dormir después de hablar con mi madre. Por eso, durante años, estuve seguro de que un dragón gigante realmente existía.